Cuando el domingo 18 de septiembre escuché los primeros acordes de este tema, mi cabeza comenzó a llenarse de preguntas. Soy un friki de la banda sonora de Juego de Tronos. De hecho, gran parte de mi contenido cuando empecé en YouTube se basaba en el análisis musical de la mayoría de sus temas, llegando a generar 2 vídeos de casi 2 horas solo para tratar los temas de la casa Lannister y sus variaciones, así como de la Targaryen, Stark, Guardia de la Noche y Baratheon. Fui uno de los descubridores del tema de romance entre Jon y Daenerys, Truth, y creo que este fin de semana he descubierto la naturaleza de otro tema. Aún no hay nombre para el mismo, pero lo apodaré como We Light the Way, Iluminamos el Camino, o The Light of the Tower, La Luz de la Torre. Y ahora os explico por qué. Para empezar, demos el contexto necesario. Este es Ramin Djawadi, el compositor de la banda sonora de Juego de Tronos, y en la 7ª temporada se le ocurrió usar este tema musical para los Dothraki, cuando masacran a los Lannister. Este tema suena brevemente, durante unos 15 segundos, en otro tema que engloba toda la música que ambienta la batalla del episodio Spoils of War. El tema original de los Dothraki es este. ¿Por qué entonces cambia Djawadi el tema? Porque en una versión la instrumentación es oriental, exótica, que es el tema que le representa a nivel intrínseco, considerando que son una población de Essos, que es Oriente, pero en el momento de batalla en Poniente, Ramin cambia la instrumentación y les da un toque más épico, porque ahora no están en Essos, están en Occidente, y utiliza instrumentos occidentales, no orientales. A ese nivel llega la obsesión del compositor alemán por darle un significado a cada uno de los temas y motivos musicales que utiliza. En ese sentido, por eso me llama mucho la atención el tema que ambienta la entrada de Alicent Hightower, así que vamos a explicarlo. Además de la puesta en escena villanesca, este momento marca al personaje de Alicent, porque de ahora en adelante ya no dejará que nadie la manipule nunca más. Es por tanto un acto de empoderamiento y evolución. Hasta ahora, Rhaenyra y Daemon tenían temas musicales porque son 2 personajes con una personalidad muy fuerte, pero no era el caso de la joven Hightower, y Ramin utiliza un tema para presentarnos a la nueva Alicent, una que ya tiene personalidad y pensamiento propio, por lo tanto, ahora merece también un tema para sí misma, pero no lo introduce por primera vez aquí, sino que al principio del episodio también lo escuchábamos tímidamente, durante la despedida de Otto Hightower, pero luego iremos a eso. Primero expliquemos el tema. Sensaciones. Suena sinuoso, traicionero, oscuro. Si tuviéramos que hablar de lo que implica emocionalmente este tema, tendríamos claro que no parece el de un héroe o el de un guerrero, sino el de aquel que vence a sus enemigos jodiéndoles, como decía el bueno de Meñique. Aún así, suena poderoso y amenazante. No confundamos las argucias con la debilidad. El tema nos puede resultar familiar porque una parte de un tema de Juego de Tronos utiliza una sucesión de notas que aquí se convierten en acordes. Pero antes de ir a ese tema, tenemos que hablar de motivos. Para entendernos, y como el buen Jaime Altozano dijo una vez, los temas son como las frases y los motivos las palabras. En el caso de Ramin, utiliza muchos motivos para expresar diferentes cosas, que luego deriva a temas más desarrollados. Por ejemplo, este es el motivo de los Stark. Y este, el de los Lannister. En el caso de este tema, hay un motivo que ha sido recurrentemente usado por Ramin, y es el de la fe. Si bien hay temas en los que está tímidamente presente esta oscilación, casi siempre de 3 notas, como en el tema The Old Gods and the New, que era el juramento que Brienne hacía de protección a Catelyn Stark, no se desarrolla del todo hasta la 5ª temporada, cuando Ramin nos presenta el tema de los Gorriones, la secta ultrarreligiosa de Desembarco del Rey, que eventualmente se hace con el poder. Aquí, Ramin desarrolla el motivo y le da 3 notas, un grupo de sonidos que nos resultan incómodos y amenazantes, pues es la fe, pero llevada al extremo, y no el bueno, sino el malo. Y este motivo no solo está presente aquí, sino que también aparece en otro tema de la 6ª temporada. En efecto, en la ciudad de Antigua, hogar ancestral de los Hightower, y se hace más evidente cuando lo escuchamos en versiones más oscuras de este lugar. Por ejemplo, cuando Sam observa la realidad de la ciudad y los maestres, gente dogmática y absurdamente escéptica.
Bien, pues este motivo lo vemos desarrollado al máximo nivel cuando en el último episodio de la sexta temporada lo escuchamos cuando se abren las puertas del septo de Baelor y empieza a sonar Light of the Seven, uno de los temas más populares de Juego de Tronos. Lo que hizo Ramin con este tema fue plantear una batalla orquestal, que por cierto, si queréis ver mi vídeo os lo dejo por aquí. Es decir, un tema en el que cada uno de los instrumentos representaban a personajes y causas. En el caso del tema que ambientaba este juicio ante los dioses, teníamos al piano, que reproducía un tema completamente inverso al de Juego de Tronos. Sí, ese ostinato que suena en la intro, que oscilaba entre acordes mayores y acordes menores, representando la batalla de poderes. Ese piano representa dentro de la composición a la fe y al juicio que se está dando, así como el órgano, y el violonchelo, junto a la sección de cuerdas, representa a Cersei Lannister. Metiéndonos en lo que nos compete, ¿qué tiene que ver el piano de Light of the Seven con el tema de Alicent Hightower? Sencillo. El tema de Alicent coge las notas del piano, y tan solo del piano de Light of the Seven, y las transforma en sus acordes principales, uniendo en cada grupo de 3 notas sus acordes. ¿Por qué solo del piano? Aquí empieza lo interesante. Esencialmente, el juicio que celebra el Gorrión Supremo en el Septo de Baelor se basa en castigar a los acusados por sus vicios. Es más, es por lo que se les castiga principalmente. El castigo que recibe Cersei no se da porque haya matado al rey Robert. De hecho, lo que pesa más en la acusación que hay contra ella es el pecado de fornicación, ya que tuvo relaciones sexuales incestuosas con su hermano y con su primo estando casada. Y a Loras Tyrell, más de lo mismo, se le acusa de tener relaciones sexuales innaturales y pecaminosas. Lo que hacía el Gorrión Supremo, aun a pesar de sus métodos, era castigar a los demás por sus vicios sexuales. Y el piano que ambienta Light of the Seven, que lucha contra el cielo y sus violines, representa esa batalla de la fe contra la perversión. Es, una vez más, el leitmotiv de la batalla entre el deber y el amor, en este caso entre el deber y la depravación. Y la perversión máxima la representa Cersei, con su cielo pasional y desbocado, que acaba destruyendo el septo y que finalmente, frente a la septa, en las galerías de desembarco del rey, confiesa todos sus pecados sin arrepentimiento, tomándolos como parte de sí misma. Es básicamente una victoria del pecado y el vicio contra la fe. Trasladándolo al contexto de House of the Dragon, Alicent Hightower representa esa pureza y batalla contra la perversión. Para ella, Rhaenyra no solo ha fornicado con su tío, sino que también lo ha hecho con un guardia real, y claro, a saber con cuántos más. Se ha sentido engañada y mentida de forma vil, después de haberle tendido la mano y haber confiado en ella, hecho que provoca la expulsión de su padre del Consejo Privado y de la capital. Sola y encerrada en la Fortaleza Roja, consciente de los pecados de Rhaenyra, Alicent ha decidido dar un paso adelante y se ha dispuesto a castigarla por todos ellos, y lo hará a través de la fe y la luz de los 7. Los Hightower provienen de Antigua, la ciudad de los maestres y la fe en los 7. Al final es como el Vaticano de Poniente. Sus atuendos llevan cruces y cadenas que lo recuerdan, y se puede entrever en Alicent, a través de sus expresiones e inocencia, que la chica es religiosa, tanto por la escena del septo en el segundo episodio, como en el anterior, cuando se mostraba asqueada por la naturaleza de las relaciones tanto sexuales como matrimoniales de los Targaryen. Por esa misma razón es que Ramin Djawadi recicla el motivo de la fe y transforma el piano de Light of the Seven en el tema de Alicent. Es más, me atrevo a decir que en el tema de los Hightower. Por eso hay que recordar que no se emplea el piano de Light of the Seven porque Alicent sea una nueva Cersei. Cersei era depravación, incesto, fornicio, alcoholismo, traición y todos los pecados que pudieran concebirse. Lo único que la redimía era el amor hacia sus hijos. Parece que Alicent será la otra cara de una misma moneda, una mujer poderosa y manipuladora como Cersei, pero representante de la pureza y la fe, y no de la depravación. Es por ello que el tema suena amenazante y envenenado, pero también opulento y contenido. Al principio del episodio, cuando Otto se despedía de Alicent, sonaba triste, sin fuerzas y muy debilitado, pues era la rabia y miedo de Alicent saliendo a flote, pero aún no se hallaba convencida de ello. Es en el momento de la boda
cuando ella elige declarar la guerra a la depravación de Rhaenyra, y lo hace con un vestido que llama al honor de sus abanderados a luchar, con unas cruces que cierran su escote, símbolo de cómo la fe ahuyenta la tentación, y con unos ventanales que casualmente de fondo parecen dibujar unas alas angelicales. Quién sabe si de querubín o de ángel de la muerte. Este nuevo estadio del deber como arma se ve claro cuando sonríe de forma cínica y pasivo-agresiva a Rhaenyra, llamándola por primera vez hijastra. Es curioso, pues en Juego de Tronos ha habido temas poderosos que tienen que ver con el amor, como Truth, el tema de Jon y Daenerys, la familia, como los Stark, el poder, como los Lannister, pero nunca ha habido un tema que represente el poder del deber. Alicent se está sometiendo al deber, algo que antes veía como un castigo y como un correctivo de destrucción emocional, pero tras lo visto, percatándose de que ella ha sido la única que ha respetado esos códigos, los ha abrazado y los convertirá en su propia arma de ahora en adelante. Al contrario que los demás, ha cumplido con sus obligaciones y deberes, como hija, como mujer, y por lo tanto, ahora hará lo mismo por el reino. Por lo que creo, y estoy más que seguro, de que por esa misma razón nombrará a su hijo de alguna forma Rey de los Siete Reinos, siguiendo el orden natural de las cosas y respetando la tradición sálica, mediante la cual solo el descendiente varón tiene legítimo derecho a reinar. Me parece brutal, porque nunca hemos visto un personaje en Juego de Tronos de ese tipo. Quizá lo más cercano sería el Gorrión Supremo, o Ned Stark, pero bueno, ya me entendéis, en otra línea. Todos siempre juegan con sus propias reglas, ajenas a los códigos. Un personaje que se atuviese a esas reglas y al deber, y que no solo se atuviese, sino que las usara como arma, suena como algo muy interesante. Y parece que esa será Lady Alicent de la Casa Hightower, faro de Antigua y castigo de la depravación. Y todo esto nos lo cuenta simplemente la música. Sí, señores, no se froten los ojos. Ramin Djawadi lo ha vuelto a hacer. Hasta aquí el análisis del tema de Alicent Hightower, un tema que me gustaría llamar como el filo del deber. En Juego de Tronos siempre hemos visto al deber como una debilidad y al honor como una desventaja, pero yo creo que nuestra querida Lady Alicent lo transformará en su arma, su poder, con el que someterá a sus enemigos y los doblegará ante la luz de la fe. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a like, compartirlo, suscribirse si no lo habéis hecho ya, y seguidme en Twitch para vivir la previa y el post-episodio conmigo en directo de cada uno de los capítulos. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo y Valar Morghulis.